Ojalá pudiéramos compartir el mismo optimismo de las cifras oficiales, pero hemos visto que a pesar de los esfuerzos, aún la paz y la seguridad están muy lejanas de los propósitos de esta administración. Y es que la realidad en las calles es muy distinta a la narrativa mediática oficial. Como oposición responsable, acompañamos la reforma al artículo 21 de la Constitución como un voto de confianza y en el ánimo de creer que los abrazos y no balazos ya no serían parte de esta administración. Sin embargo, al recibir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, nos dimos cuenta que se repite parte del modelo del sexenio pasado. Centralista, militarizado y con diagnósticos utópicos, además de no contar con metas claras, indicadores reales y además las policías locales pasaron a un segundo plano. Han pasado ya 7 años de un nuevo régimen con promesas incumplidas, donde la política del sexenio anterior, sabemos, heredó a la presidenta 200,000 homicidios dolosos y a poco más de 12 meses de gobierno, 26,583 que equivalen a 70 homicidios diarios. La narrativa oficial señala que en los primeros 9 meses de este gobierno los homicidios dolosos bajaron 25% y al mes de septiembre 32%. Si bien es cierto que se reconoce una reducción, analistas coinciden que es mucho menor, incluso del 16% y no del 25 y 32% que se ha presentado en las últimas estadísticas. Se comparan meses no equivalentes, lo cual revela inconsistencias metodológicas y la falta de transparencia en la presentación de datos oficiales. A esta incertidumbre metodológica le sumamos inconsistencias en la clasificación de delitos, como aquellos homicidios donde existe el dolo indirecto o eventual, los feminicidios o crímenes de odio. Ante esto le pregunto, ¿realmente podemos confiar en los números proporcionados por la Fiscalía General de la República y de los propios de cada estado? ¿Qué metodología utiliza su secretaría para medir el alza o la baja delictiva y cómo se garantiza la auditoría y transparencia de estos datos? Por otra parte, la violencia ha alcanzado a los más inocentes. Durante este primer año, más de 1,600 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, 9% más que 2024. Porque estas muertes no ocupan un solo párrafo de los discursos oficiales. ¿Qué respuesta damos como Estado mexicano a los padres de los casos más recientes y de todos aquellos que sus sueños fueron truncados por la violencia? Otra herida profunda es la que dejan las más de 14,700 personas desaparecidas hasta este mes y que sumada al número de personas no localizadas hay un incremento en comparación con el último año del sexenio anterior, para un acumulado de más de 133,000 víctimas, las cuales también fueron olvidadas en el discurso oficial del 1 de septiembre. Secretario, ¿cuántas veces se ha reunido usted con las madres buscadoras para brindarles ayuda o protección o para ver el estatus de las carpetas de investigación? Y mi pregunta es si en ese tema, que sabemos no es responsabilidad directa de su secretaría, si hay coordinación con la Fiscalía General de la República. Al respecto también, en los feminicidios se habla de una reducción del 34%, pero de acuerdo a algunas organizaciones, entre 2018 y 2025, más de 26,000 mujeres han sido asesinadas. Los avances en seguridad no cuadran cuando 9 de cada 10 delitos en México quedan impunes y más del 60% de los mexicanos se sienten inseguros. Sobre los cuestionamientos del senador Miguel Ángel Riquelme, muchas gracias. Y sí, senador, en efecto, tal cual usted lo menciona, sí hay una continuidad con la Estrategia Nacional de Seguridad del sexenio pasado. El eje más importante que inició en el sexenio del licenciado López Obrador, el eje primero de atención a las causas, es el eje rector, es el primer eje de los 4 que constituyen la Estrategia Nacional de Seguridad. Es el primer eje, el de atención a las causas, como lo mencioné
ahí. Sí hay una continuidad con la Estrategia Nacional de Seguridad de la administración pasada. Sobre las estadísticas, señor, sobre si se pueden confiar o no, quisiera también, por supuesto, como usted lo mencionó, abierto un diálogo en una comisión más privada para poder detallar más a fondo. Pero es importante mencionar que los datos que da el Gobierno de México no son datos que emita, digamos, solo el Gobierno de México. El Gobierno de México los publica. Los datos son de las 32 fiscalías del país. Hacen una verificación con la Fiscalía General de la República, con el Secretariado Ejecutivo, y se puede confiar en los números proporcionados por la FGR y por las fiscalías estatales. Primero, dan un preliminar que muchas veces sí cambia, y quiero mencionar que en este año de la presidenta Claudia Sheinbaum hemos contado con una gran coordinación de las fiscalías para que ese número se reduzca. Antes de un preliminar que se daba al final del mes, variaba entre un 20 o 25%. Ahorita esa brecha se ha ido cerrando y cada vez los números preliminares se acercan más a la realidad. En la página del secretariado se puede ver qué estados a veces no corresponden con la cifra del preliminar y muchas veces no es intencional, sino son hallazgos que se hacen después, pero las fiscalías locales cada vez están reportando más en forma. Durante el primer semestre del 2025 se implementó una metodología actualizada de registro, clasificación y reporte de delitos y víctimas aprobadas por las 32 fiscalías. Esto incorpora 39 nuevas variables que fortalecen el análisis estadístico de la incidencia delictiva, y también se trabajó de manera coordinada con el INEGI, que tiene un gran prestigio, para homologar catálogos y clasificaciones conforme a la norma técnica nacional. Además, se realizaron diagnósticos y capacitaciones en todas las entidades para asegurar el uso correcto de la herramienta de registro. Se identifican áreas de oportunidad para mejorar la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Gracias a estas acciones, hoy podemos mostrar cifras consolidadas al 30 de septiembre del 2025, que reflejan una reducción de 32% en homicidios dolosos, con una tendencia sostenida a la baja en los últimos 12 meses, el septiembre más bajo en una década. Los datos son confiables, ya que son datos de todas las entidades federativas, verificadas por el Gobierno de México, y las políticas de seguridad están teniendo resultados medibles. Sobre lo que comentó sobre los feminicidios, es una opinión muy personal y que lo hemos compartido en el Gabinete de Seguridad. Es muy importante fortalecer áreas dentro de las fiscalías estatales, porque si no vamos a pasar sexenio tras sexenio con reclamos al Gobierno de México o al Gobierno federal en turno, que difícilmente un Gobierno federal va a atender de manera inmediata un feminicidio en un municipio o en un estado. Necesitamos que en todas las fiscalías de los estados, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña, tengan una atención especializada en atención a la violencia contra la mujer, porque los feminicidios tienen un precedente muy importante. Empieza con una violencia muchas veces aparentemente menor, que no hay violencia menor, pero que no llama tanto la atención de la autoridad, y que cuando no es atendida por una policía estatal o por una fiscalía, la víctima regresa, es víctima de otras agresiones constantes, hasta que lamentablemente esto desencadena en un feminicidio. Por supuesto, el Gobierno de México, en todos los casos y con todas las fiscalías, estamos en condiciones de colaborar, no solo en investigaciones en contra de feminicidios, sino en cualquier delito donde se nos requiera. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.